Hola hermanos y amigos de Lakeview Community Church en Conyers. Bienvenidos a este estudio. Continuamos el estudio de los milagros de Jesús, pero les bendigo en el nombre de Jesús. Y oramos al Señor en esta hora que Él nos guíe, nos dirija. Que sea el Espíritu Santo quien nos hable a nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ah, Continuamos con los milagros de Jesús y el de hoy se encuentra en Marcos capítulo 4. Vamos al libro de Marcos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de ese hermoso libro de Marcos. Capítulo 4, versículos 35 al 41. Vaya buscando en su Biblia. En el principio del capítulo 4, que no lo vamos a leer en este momento, pero en el principio del capítulo 4 se nos cuenta que Jesucristo está enseñándole a la muchedumbre, a la multitud, enseñanzas espirituales muy importantes que tienen gran importancia en la vida diaria. Y eso es lo que hace Jesús comenzando desde el capítulo 4. Y le estaba enseñando a la gente cómo vivir para agradar a Dios y para ser bendecidos. Y esa es la importancia de nosotros leer, estudiar la palabra de Dios, la Biblia, para conocer de Dios, para conocer más de Él, para conocer cómo obtener el perdón y la salvación que Dios nos ofrece, para conocer qué Dios quiere que hagamos en su nombre, ¿verdad? Para conocer qué Dios quiere que dejemos de hacer, que a Él no le gusta, y para conocer cómo vivir para traer gloria a Dios en nuestra vida a diario y ser bendecidos por Él. En fin, para conocer el secreto de la felicidad, la verdadera felicidad. No la felicidad que da este mundo, sino la felicidad que da Dios a sus hijos, ¿verdad? Para eso es que leemos y estudiamos la palabra, la Biblia. Y ahí está esa gente, una multitud, una muchedumbre, escuchando a Cristo, escuchando al Señor hablar por horas, hermanos, por horas. Ah, Tanto era la necesidad espiritual de esta gente y tanta era la autoridad con la cual nuestro Señor Jesucristo hablaba. Jesucristo ha estado enseñando a la gente a la orilla del mar de Galilea, en lo que vamos a leer ahora, que en realidad el mar de Galilea es un lago grande, lo he repetido. No es en realidad un mar así como el mar Pacífico o el Atlántico o el mar del Caribe, sino es un lago bastante grande y se le conoce como el mar de Galilea. Y ahí está él enseñando a la gente por horas hasta que llegó la noche. Y aquí vamos a comenzar a leer el milagro que vamos a ver en este día. Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Dice así la palabra del Señor. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, o sea, al otro lado del mar de Galilea. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, estaba tomando bastante agua la barca. Versículo 38. Y él estaba en la popa, en la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, palabras de Jesús a sus discípulos, oiga esto. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen?
¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, pero qué hermosa palabra y qué tremendo esa historia, ese hecho que ocurrió en ese día. En el versículo 35, note eso. Jesucristo le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, o sea, al otro lado del mar de Galilea. Y en el versículo 36 leemos que despiden a la multitud y se montan en varias embarcaciones, no una. Pero también quería recalcar que en el versículo 35 había llegado la noche. Recuerde, había llegado la noche. Eso está en el versículo 35. Toda la tarde enseñando a la gente y ya llegó la noche. Y ahí es cuando Jesucristo dice, pasemos al otro lado del mar de Galilea, al otro lado del lago. En el 36 se montan ellos en varias embarcaciones. Recordemos que no solamente son los 12 apóstoles que están con Jesús. Jesucristo también le seguían varias gente. Al principio no mucha, pero después el grupo creció. Y estas personas le seguían a veces todo el día, a veces por varios días, a veces por ciertas regiones y después se iban a su casa. Así que no sabemos cuántas personas hay que se están metiendo en embarcaciones, pero son varias, ¿verdad? Porque dice que eran más de una embarcaciones que están usando para ir a la otra parte del río. Versículo 37 leemos que se desata una tormenta de viento que causa olas muy grandes. Usted sabe que las olas son causadas por el viento y las olas son tan grandes que causa que las barcas, estas embarcaciones que no son muy grandes, comienzan a llenarse de agua. El oleaje está pasando por encima, ¿verdad?, de las diferentes embarcaciones. Y en el versículo 38 leemos que Jesucristo está durmiendo en la popa, la parte de atrás del barco. Ah, en realidad es el peor lugar para uno dormir, especialmente cuando el mar está bravo, ¿verdad? Es la parte que más sube y más baja en ese barco. Y ahí está él durmiendo. Él está durmiendo porque en su humanidad está cansado. Recordemos que Jesucristo llevaba una agenda pesada. Aun cuando querían descansar, él y sus discípulos, venía gente a verlos, gente enferma, gente poseída por demonios. Casi no tenían tiempo para descansar. Y él es humano, él es 100% Dios, pero es 100% encarnado. Así que 100% hombre y se cansa, le da sueño, le da hambre, ¿verdad? Y también hay que recordar que ellos cuando viajaban de un pueblo a otro, era a pie. No había buses, no había camiones, no había guaguas, como decimos nosotros. Así que está cansado. Y ahí está aprovechando y dándose una siestecita en el barco. Mientras tanto, los apóstoles y los discípulos están desesperados. Están desesperados y están con miedo de que los barcos se hundan y de que ellos mueran, perezcan ahogados, ¿verdad? En el versículo 38 también vemos que a Jesucristo lo despiertan los discípulos. Y los despiertan con una pregunta. Y imagínense ustedes una pregunta desesperante, con desesperación, ¿verdad? ¿No tienes cuidado que perecemos? Pregunta algún discípulo. En otras palabras, Señor, ¿no te preocupa? ¿No te importa que vamos a morir? Suena fuerte, ¿verdad? Pero acordémonos que están desesperados, tienen miedo. Cuando tenemos miedo decimos cosas que no diríamos cuando no tenemos miedo. Ellos estaban seguros que iban a morir. No veían ninguna salida, no se daban cuenta que el Hijo de Dios, Jesucristo, estaba ahí con ellos y no había nada que temer.
Pero ellos no se dan cuenta de esto. No se dan cuenta de esto. Habían visto a Jesucristo sanar enfermos, sacar demonios. Así que habían visto que tenía poder. Pero recuérdese, hasta este momento no lo han visto hacer un milagro como el que va a hacer ahora. No lo han visto exhibir poder sobre la naturaleza. Sobre las enfermedades sí, sobre los demonios sí, pero no sobre la naturaleza. Señor, por eso vemos, la petición de estos discípulos, de estos apóstoles, ¿verdad? Ahí están los apóstoles y otros discípulos. Ellos nunca lo han visto hacer lo que Él va a hacer. Calmar el viento, demostrar poder sobre la naturaleza. En Mateo 8, en el libro de Mateo, capítulo 8, también se relata este evento. Y allá leemos que otro discípulo tiene una petición: Señor, sálvanos, que perecemos. Eso está en Mateo capítulo 8. Señor, sálvanos, que perecemos. No hay contradicción. Lo que pasa es que un evangelio dice una cosa que dijo uno, el otro evangelio dice otra cosa que dijo otro. No es una contradicción. Cada cual le pone el énfasis que quiere o que está dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que en esta nuestra versión, en Marcos, vemos que el que hace la pregunta es: ¿no tienes cuidado que perecemos? En Mateo otro hace la pregunta: Señor, o la exclamación: Señor, sálvanos, que perecemos. Es una exclamación: sálvanos, que perecemos. Una petición, una exclamación de ayuda que da ese otro apóstol y discípulos, no sabemos. En el versículo 39 aquí de Marcos vemos el milagro. Jesús se levanta, Jesús calma el viento, ordena al mar que se aquiete y los dos obedecen. El viento obedece y el mar obedece. Se desata un milagro. Jesucristo exhibe su poder y su gloria porque es Dios encarnado. En el versículo 40 Jesucristo les echa a todos un regaño, ¿sabe? ¿Se dio cuenta? Un alón de orejas, como digo yo. Con amor les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, con miedo. ¿Cómo no tenéis fe? En otras palabras, ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? Porque si tuvieran fe, no tuvieran miedo. Si tuvieran fe en mí, es más o menos lo que le está diciendo Jesús. Si ustedes tuvieran fe en mí, no tuvieran miedo. Ustedes saben que yo puedo porque tengo poder. Porque tengo poder. Es más o menos lo que le está diciendo Jesucristo. En el versículo 41 leemos que después de este susto tan grande y después de ver el poder de Jesucristo sobre el viento, sobre el mar, sobre la naturaleza, comienzan a preguntarse, versículo 41, comienzan a preguntarse: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es Jesucristo en realidad? Recuerde que todavía ni sus apóstoles ni sus discípulos conocen, entienden a profundidad quién es en realidad Jesucristo. No llevan con Él mucho tiempo, sí lo han visto hacer milagros. Están viendo su poder y piensan que es un gran profeta, como Elías o como Eliseo, profetas grandes del Antiguo Testamento, que también hacían milagros. Elías y Eliseo también hicieron milagros. Así que ellos todavía no entienden, piensan que es un gran profeta, no entienden que es el Hijo de Dios todavía, que ha venido a morir en la cruz del Calvario. Están escuchando sus enseñanzas, pero no entienden quién está frente a ellos,
que es el Hijo de Dios, Dios encarnado, que ha venido a morir en la cruz y así pagar con su vida el precio de sus pecados y los nuestros, y los nuestros. Todavía no entienden eso y fíjese que aún después de su crucifixión, casi 3 años después de este evento que acabamos de leer, casi 3 años después de su crucifixión, ellos todavía no entienden por qué Cristo murió en la cruz. Recuerde que el domingo de resurrección, las mujeres que fueron al sepulcro y vieron la tumba vacía, y oyeron el ángel que se les apareció allí en la tumba, que les dijo que Jesucristo había resucitado, esas mujeres corrieron a avisarle a los apóstoles, a los discípulos que estaban reunidos. Y cuando les avisaron, ¿qué pasó? Ninguno de ellos les creyó. Ninguno de ellos les creyó. Nos cuenta la palabra que Juan y Pedro salieron corriendo para la tumba para ver si lo que decían las mujeres era verdad. No lo creyeron de primera intención. No es hasta que Jesucristo se les aparece a ellos, ¿sabe? Después de su resurrección y les explicó otra vez, porque ya lo había hecho varias veces, y le explica otra vez que Él tenía que morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Y ahí fue que entonces ellos comienzan a entender, comienzan a verdaderamente digerir las palabras de Jesús, a entender quién es Él y por qué dio su vida en la cruz y que ahora está vivo. Eso fue el día de resurrección. Pero en este evento que estamos estudiando en este momento, tuvieron miedo esa noche en el mar de Galilea, porque estaba oscuro, porque la tormenta estaba fuerte y porque no tenían fe. Por eso tienen miedo esa noche allí en el mar de Galilea. Jesucristo estaba en la barca con ellos. El Hijo de Dios estaba allí, encarnado con todo su poder y con toda su magnificencia. Está allí con ellos. Está allí con ellos. Pero la fe de ellos todavía está flaquita. Todavía está flaquita, no está robusta, desarrollada. Sintieron incertidumbre, miedo, pensaron que iban a morir. Hasta pensaron que a Jesucristo no le importaba si morían. Esa fue la pregunta que le hizo el que acabamos de leer ahí en Marcos. Sé que lo mismo me ha pasado a mí más de una vez y de seguro que a ti también te ha pasado lo mismo. Quizás esta duda te está ocurriendo en estos momentos. Sientes incertidumbre, sientes incertidumbre porque hay oscuridad a tu alrededor. Vaya, no ves cómo vas a resolver tus problemas, no lo ves, hay oscuridad. Igual que la oscuridad física que experimentaron estos discípulos, estos apóstoles, a veces nosotros experimentamos una oscuridad emocional, racional. No vemos cómo vamos a solucionar nuestros problemas. Quizás tienes miedo porque la tormenta en tu vida está fuerte y el oleaje, ni se diga, te parece inmenso, que va a hundir tu barca, ¿verdad? Y por eso tu fe está flaqueando. Mira, yo creo que esto le ha pasado a todo cristiano. Pero estas son las buenas noticias. Quizás piensas que a Dios no le importa tu problema, que no se interesa por ti, pero esta enseñanza bíblica que acabamos de leer hoy es para que sepas que Jesucristo no está lejos. Es para que sepas que Él está muy dispuesto a contestar tu oración, a contestar tu ruego. Es para que sepas que Él tiene poder para rescatarte y cambiar las circunstancias en tu vida y darte paz y fortaleza. Es para que sepas que Él te ama
y se interesa por cada detalle de tu vida y por cada problema de tu vida. Y te pregunta hoy, te pregunta a Él hoy, a ti y a mí, ¿por qué tienes miedo? ¿No tienes fe? Yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador. Di mi vida por ti. ¿Cómo no me va a importar tus detalles? ¿Cómo no van a importar tus problemas? Dice Jesús. Di mi vida por ti. Yo estoy a tu lado. No te he abandonado. Quizás tú a mí sí, dice Jesús. Mira, no prestes atención a tu alrededor, ni a la tormenta de tu vida, ni a las olas, porque Jesucristo es más poderoso. Él te dice hoy, no prestes atención a la oscuridad de tu alrededor, no prestes atención a la tormenta en tu vida, ni a las olas que están por encima de tu barca, porque yo soy más poderoso que todo eso, dice Jesús hoy. Y yo te voy a rescatar, dice. Y yo te voy a salvar, dice. Solo pon tu fe en mí, dice Jesús. Esto es una gran lección para cada uno de nosotros, ¿sabe? Acuérdense que cada historia bíblica es para nosotros. La Biblia no es un libro de historia nada más. Es la palabra de Dios para hablarnos a nosotros cada día y hablarnos al alma, a lo más profundo de nuestro corazón. Ese Jesucristo que hizo el milagro esa noche, sigue teniendo ese mismo poder, ese mismo amor, ese mismo interés en cada uno de nosotros y en nuestros problemas. No se piense que Dios está lejos, viejo, decrépito, sordo, mudo, ya no ve. No. Dios es un Dios que su poder nunca cambia. Y su interés por ti y por mí nunca cambia. Su amor por ti y por mí nunca cambia. Y Él es omnisciente y omnipotente. Él lo sabe todo y lo puede todo. Por eso es Dios. No es un tipo cualquiera. No es como yo. Es Dios. Todo lo puede. Y la enseñanza para nosotros es ir a Él. Estos discípulos, fíjese, vamos a darle crédito a ellos por esto, por lo siguiente. Fueron a Jesucristo. Si la fe les flaqueaba, si tenían miedo, si estaban atemorizados, pensaban que iban a morir, estaban desesperados, pero supieron a quién ir. ¿Te diste cuenta? Vamos a darle crédito a ellos por eso. A ellos por eso. Supieron a quién ir. No le dijeron a Pedro, Pedro, por favor, sálvanos. Fueron a Jesucristo. Jesús, sálvanos, que perecemos. Esa es la lección grande para nosotros. Tenemos que ir a Jesús. Tenemos que ir a nuestro Dios y decir, Señor, mira, me está pasando eso. Tú lo sabes, tú sabes lo que me está pasando. Tú sabes mis problemas y mis preocupaciones. Tú sabes el dinero que está en el banco. Y tú sabes cuánto debo pagar ahora para la renta. Y tú sabes mis obligaciones. Y tú sabes mis dolencias. Y tú sabes mis enfermedades. Y tú sabes mi situación en la casa, en mi matrimonio, con los hijos, con los nietos. Hay que ir a Él. Y no tengas miedo, cristiano, no te sientas mal por llorar frente a tu Dios. Porque Él lo que está buscando es sinceridad. Y a Él no le podemos esconder lo que sentimos si Él conoce lo más profundo que está en nuestro corazón. Hoy nos dice, no tengas miedo, yo estoy ahí y yo puedo. Y yo puedo. Ora al Señor. Y si nunca has hecho la oración que cada persona debe hacer por primera vez, ir a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados, por tus pecados, hazlo hoy. Y le pides perdón a Dios en el nombre del sacrificio de Cristo en la cruz por tus pecados. Y pones tu fe en Él.
Y oiga, al hacer eso, Él no nos abandona. ¿Por qué? Porque de ese momento en adelante eres un hijo, una hija de Dios, con todos los derechos que eso conlleva. Órale a Dios, pídele a Dios, ruégale a Dios, entrega tu corazón a Él, entrégale tus miedos y tus preocupaciones. Oramos, gracias Señor por tu palabra, gracias por tus promesas tan bellas, gracias Señor porque tú todavía te interesas por cada cosita, por cada detalle en nuestra vida. Gracias Señor, gracias porque tú no estás lejos, allá en el cielo, detrás de todos los planetas, no. Gracias porque tú estás a nuestro lado, tú estás con nosotros. Y perdónanos, Señor, porque a veces flaqueamos en nuestra fe. Pero fortalécenos, Señor. Esta palabra nos ha fortalecido porque es tu palabra. Y ponemos nuestra fe y todos nuestros problemas en ti. Ponemos nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús es que oramos y te bendecimos y pedimos tu bendición. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Confiemos en el Señor. Vamos a Él cuando tenemos problemas. Amén. Amén.